si es una ironía del destino, este merengue, esta posición merenguera de dormir juntitos, juntos con el MPD, si es que la oligarquía y sus aliados, sus adláteres, sus serviciales, querían retar a una especie de simulacro del 2013, también perdieron, porque ahora si querían enfrentar al presidente Correa les volvió a ganar. A ver, en Montecristi, la red del MPD, Pachacuti, Galberto Acosta y otros infantiles de izquierda bailaban el trencito, pero parece que el tren de Montecristi solo le está quedando la locomotora. En la lucha por el no y en este primer revés electoral del invicto presidente Correa, doctor Larrea, ¿qué papel jugaron los disidentes de Alianza País, entre ellos varios de los fundadores e ideólogos? Bueno, creo que el hecho de haber conformado la coordinadora esta vez no, precisamente de aquellas fuerzas sociales y políticas que apoyamos la Asamblea Constituyente, que apoyamos la nueva Constitución, creo que contribuyó a que esta victoria del gobierno tenga el amargo sabor de derrota. Ese amargo sabor que se da por el hecho de que no logran en ninguna de las preguntas más del 50% de los votos. En general, la situación política, no solo en la pregunta 4 y 9, en todas las preguntas, el gobierno no logra el 50%. El no, el nulo y el blanco son mayoría en el país. El gobierno perdió la mayoría. Si recordamos simplemente la votación para aprobar la Asamblea Constituyente, que fue de 82% frente a 18% del no, nulo y blanco, o cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, que se aprobó con el 64% frente al 36% del no, nulo y blanco. Esas fueron votaciones históricas donde estos sectores sociales y políticos de izquierda y centroizquierda apoyamos este proceso. Ahora que decidimos no apoyarlo, es evidente el bajón que sufre el gobierno nacional, porque el presidente Correa creía que él solito, por obra y gracia no sé de qué, era el llamado exclusivamente a dirigir la nación como caudillo, y se equivocó, que habían fuerzas sociales y políticas e ideas que llevaron este proceso adelante, ideas con las que él rompió, como la libertad de expresión, opinión, la libertad de conciencia, y también con derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Ahora, parece que el desconcierto por el resultado adverso aún no les permite al presidente y a sus asesores identificar sus errores, y más bien persisten en distorsiones como señalar a la partidocracia como protagonista de este gran revés electoral. O sea, ¿qué tiene que ver la difunta partidocracia con este masivo pronunciamiento electoral? Yo creo que muy poco, porque es evidente que quienes condujimos esta campaña por el no, a nivel tanto de medios de comunicación, propaganda, como en la calle, fuimos las fuerzas que apoyamos antes al gobierno. Yo creo que es una distorsión y simplemente eso. Creo que además el gobierno cometió un grave error, volver a las prácticas de la partidocracia. El gobierno queda al desnudo porque usó fondos públicos para esta campaña electoral, porque inundó de vallas publicitarias toda la nación sin autorización del Consejo Nacional Electoral, porque sus ministros de Estado, gobernadores, alcaldes y prefectos hicieron campaña abiertamente en todo el país. Así lo dijo el propio presidente Correa y así se constató en toda la campaña. Por lo tanto, volvió a las viejas prácticas politiqueras de la oferta de tarima, de te doy esto a cambio del voto, obras y ofertas demagógicas en todo el país. Hay una frase suya que creo pertinente recordar, veamos. Aquí hay un proyecto que pretende restringir libertades fundamentales que es inadmisible. El presidente responde a quienes opinamos diferente atacándonos, adjetivizándonos. Nuestra campaña ha dicho no, esta vez no, señor presidente. Ahora le queremos decir no, esta vez no, señor prepotente. Esto de la prepotencia. ¿Es tan grande la prepotencia que impide ver la realidad? ¿Esperar rectificaciones es solo una ilusión sin esperanza? Sí, yo creo que después de las declaraciones del presidente Correa y su triunfalismo, ese sí absolutamente infantil, y de sus lecturas de la realidad del país, demuestran que no hay intención alguna de leer la realidad y de rectificar. El presidente está convencido que él es un caudillo salvador, un mesías, y que no comprende en definitiva el rol de la sociedad, el rol de las organizaciones sociales, el rol de las fuerzas políticas. No lo comprende o no le da la gana de comprender. Y resulta que el país se cansó de eso. La mayoría de ecuatorianos nos cansamos de ese infantilismo político, ese sí infantilismo, claramente, con inmadurez absoluta. El presidente sigue creyendo que él ha ganado esta contienda, cuando es evidente que es un triunfo
que tiene sabor amargo a derrota porque la gran mayoría de ecuatorianos no se pronunció a favor de esta consulta. Ahora, en términos prácticos, sin embargo, si legalmente se concreta un triunfo que resulta ilegítimo por la mayoría absoluta de sufragantes que no respaldó el sí, ¿qué va a pasar con los jueces? ¿Serán finalmente repartidos con los huérfanos de la partidocracia enquistados en los niveles provinciales del aparato estatal? Así lo concretarán, porque él es el caudillo, pero finalmente todo este agradecimiento y toda esta maquinaria que se movió tiene que recibir algo a cambio. Yo creo que los ciudadanos debemos trabajar desde una acción de resistencia civil, ciudadana, al autoritarismo, a la toma de la función judicial por parte de sectores sociales y políticos hegemónicos y por parte del presidente Correa, para ser claro en el tema. Creo que debemos resistir dentro de la legalidad, desde luego, pero denunciar cuando hay nombramientos ilegítimos o ilegales, tener una acción propositiva de defensa de la democracia, de los derechos humanos y las libertades, y creo que en eso nos vamos a unir nuevamente todas esas fuerzas políticas y sociales de centro, izquierda e izquierda. Ahora, para las elecciones del 2013, recuperar el proyecto de la Revolución Ciudadana, ¿es todavía posible o Correa ya lo aniquiló? Yo creo que Correa sepultó ese proyecto, lo sepultó por un proyecto caudillista y autoritario, y yo creo que la esencia de ese proyecto hay que rescatar, pero los actores de rescatar esa esencia evidentemente seremos otros actores y no los que hoy conducen este proceso. Quiero decir algo más, creo que Galo Mora se equivoca también en su análisis porque no aprecia que las fuerzas sociales y políticas que hemos peleado por derechos democráticos, por libertades, por la propia democracia. Somos las fuerzas precisamente que ahora le dijimos esta vez no. Y son esas fuerzas más otras adicionalmente que constituirán probablemente una alternativa de poder hacia futuro. Doctor Larrea, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, buenos días.